El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:04 en la mañana. Saludos a Cristian Troya, que está en sintonía, y a su esposa Silvana Pesantes. Un abrazo para los dos amigos, queridos amigos que están en sintonía de este espacio de noticias. Por acá veo que algunos oyentes están tratando de pronunciar bien hidroxicloroquina o cloriquina. Hay que repetir varias veces esos nombres complejos, ¿no? Creo que también hasta de eso debaten los amigos internautas. Bueno, hablemos del otro tema sobre el cual hay que hablar, hay que comentarlo. Ayer algo hicimos en este espacio. Hablamos con Jorge Acosta Cisneros, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, sobre si la Contraloría General del Estado tiene o no capacidad para disponer la eliminación de organizaciones políticas. Jorge Acosta dijo no tiene capacidad. Máxime cuando desde el 12 de marzo el Ecuador está en periodo electoral. Y creo que este no es un dato menor. Extrañamente no se lo comenta con tanta fuerza. Desde el 12 de marzo, en una sesión de pleno del Consejo Nacional Electoral en la que se aprobó el calendario electoral, el Ecuador está en periodo electoral. Luego hablamos con Pavel Muñoz, quien justamente cuestionaba la posibilidad de la desaparición del movimiento que ha, acogido esta vertiente del denominado correísmo, Revolución Ciudadana, Fuerza Compromiso Social. Allí también constan los movimientos Justicia Social, Juntos Podemos y Libertades Pueblo. Como el Consejo Nacional Electoral no adopta una decisión durante la jornada del viernes, de hecho el tema ni siquiera estaba en el orden del día de la sesión del viernes, ayer la Contraloría General del Estado emite un boletín de prensa anunciando que ha iniciado un proceso de predeterminación administrativa con multa y destitución contra 3 de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral: Diana Tamaín en su condición de presidenta, Estela Acero y José Cabrera en su condición de consejeros. No incluye a los otros 2 consejeros, al vicepresidente Enrique Pita y a Luis Verde Soto. Y habla de la apertura de un plazo de 30 días, por eso se llama predeterminación, para que en 30 días las autoridades que han sido señaladas presenten los descargos correspondientes. Esto generó ayer una gran discusión sobre la capacidad que tiene la Contraloría y, por otra parte, la capacidad que tiene o no el Consejo Nacional Electoral para, si es que alguien interfiere en el desarrollo del proceso electoral, proceda a una sanción que eventualmente podría hasta desembocar en una destitución. Recuerden que en el Ecuador hay una experiencia, la de marzo del año 2007, cuando el Tribunal Supremo Electoral destituyó a 57 diputados, quienes, luego de que ya se había convocado a la consulta popular para la instalación de la Asamblea Constituyente de plenos poderes, ya había iniciado el periodo electoral, esos diputados pretendieron llevar a juicio político a los vocales del entonces Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo los destituyó. Alguna gente trae a colación eso para decir que el CNE tiene esa atribución. Le quiero preguntar al señor economista Pablo Dávalos, analista económico y político, además es actor político Pablo Dávalos, y que en estas horas ha reaccionado con algunas preocupaciones en torno al papel de la Contraloría frente al Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la visión de Pablo Dávalos sobre este tema? Bienvenido, buenos días, economista. Muy buenos días, Fabricio. Un saludo muy cordial a ti y a todas las personas que nos acompañan. Me parece pertinente lo que acabas de señalar como antecedente de lo que significa estar en calendario electoral. Efectivamente, el Ecuador ya está en un calendario electoral. De aquí en algunas semanas los partidos políticos tienen que definir ya cuál va a ser su hoja de ruta. En el mes de octubre tenemos que definir ya los binomios y en el mes de febrero del próximo año tendremos la primera vuelta, es decir, estamos en calendario electoral. La ley define además que en calendario electoral la función del Estado que impone sus
condiciones para asegurar la democracia es justamente el Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, cuando se está en calendario electoral, el Ministerio de Finanzas no puede negar los recursos, por ejemplo, y las otras instituciones tienen que acatar y tienen que ayudar al Consejo Nacional Electoral a que el proceso democrático garantice el derecho a la democracia. Empero de ello, nosotros hemos visto que hay una institución del Estado cuyas atribuciones están definidas en el artículo 212 de la Constitución, y es un tribunal de cuentas, la Contraloría General del Estado, y en calendario electoral la Contraloría General del Estado no puede destituir a los funcionarios encargados de llevar adelante ese calendario electoral. Creo ahí que el Contralor lamentablemente se equivocó. Creo que el Contralor está excediendo el ámbito de sus atribuciones constitucionales y sus atribuciones legales, ¿no? En ese sentido, imagínate lo que está pasando en este momento. Hay un Contralor que ha pedido la destitución de la mayoría prácticamente de los miembros del Consejo Nacional Electoral, incluida de su presidenta, en pleno año electoral. Esto conduce a una situación de desinstitucionalización de las próximas elecciones, porque hasta que se vuelva a elegir los nuevos miembros, hasta que finalmente se logre solucionar esto, corren riesgo las próximas elecciones. Recordemos que los miembros del Consejo Nacional Electoral tienen que tomar decisiones fundamentales con respecto a partidos, alianzas, etcétera, y son decisiones que tienen que tomarse ya. Si entramos en un proceso de destitución de esos consejeros electorales, simplemente las elecciones pueden caer. Eso se llama desinstitucionalización, y eso no consta, además, dentro de las atribuciones establecidas por la Constitución y la ley de lo que tiene que hacer el Contralor. Esa parte me parece muy importante, economista. No consta dentro de las atribuciones. ¿Por qué el Contralor decide auditar el proceso de recolección de firmas que provocó que el Consejo Nacional Electoral en su momento apruebe la constitución de estas organizaciones políticas? Primero, ¿por qué hace esto? Y luego, ¿por qué emite un informe que dispone que el Consejo Nacional Electoral extinga estas organizaciones políticas, argumentando que en ese examen se determina que hubo irregularidades en la presentación de firmas? Usted habla de que no es atribución, pero ¿por qué lo hace el Contralor? ¿Qué percibe usted? Efectivamente, la Contraloría tiene que ubicar y tiene que garantizar el buen uso de los recursos que tiene el sector público, que tiene el Estado. No tiene por qué asumir competencias con respecto a las propias atribuciones que tiene el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es que tiene que definir si esas organizaciones políticas viven o no viven. Es su competencia exclusiva, ¿no? ¿Por qué lo hace el Contralor? ¿Por qué desinstitucionaliza el Contralor? ¿Por qué se convierte en un vector en este momento que plantea incertidumbres al escenario político? Entonces yo pienso que estamos ante la presencia de una institución de control que está tratando de cumplir roles políticos y en función de agendas que no tienen que ver con la institucionalidad y que no tienen que ver con la democracia, ¿no? El momento en el cual se pierde una presidencia del Consejo Nacional Electoral, obviamente hay partidos que se favorecen y otros partidos que no se favorecen, ¿no? ¿Por qué? Porque definir en instancias en las cuales estamos cerca de las elecciones una nueva mayoría, una nueva presidencia del CNE, puede alterar las elecciones. Entonces lo que ha hecho el Contralor es sumamente grave, está alterando las elecciones, ¿no? Recordemos que en el artículo 285 del Código a la Democracia establece justamente la destitución de aquellos funcionarios que interfieran con el proceso electoral. Nos estamos acercando a una resolución en la cual, con justa razón, pienso yo, el Consejo Nacional Electoral tendrá que tomar una decisión que será la destitución del Contralor. ¿Por qué lo hace? Creo que hay agendas particulares, creo que hay agendas concretas que tienen que ver con intereses concretos, que el Contralor ya no está actuando en función del país, en función de cuidar los recursos del sector público, está actuando ya en términos básicamente políticos, ¿no? Su agenda es eminentemente política. Este momento. Y esa agenda eminentemente política, ¿hacia dónde apunta, economista Dávalos?
Básicamente a defender al gobierno, a defender a los aliados del gobierno, a defender al Fondo Monetario Internacional, a defender la agenda de la derecha en el país. Yo pienso que está en esa posición, está convirtiéndose en una especie de celador, en una especie de vigilante, en una especie de protector de los intereses del gobierno, ¿no? Es una institución más que se pliega al gobierno. Hemos visto varias instituciones que se han plegado al gobierno. Recordemos que cuando se le pidió a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre la Carta de Intención, la Corte Constitucional también se plegó al gobierno y al Fondo Monetario Internacional. La función de transparencia y control social también se ha plegado al gobierno. Las superintendencias se han plegado al gobierno. En consecuencia, me parece que es una demostración de una institución que ha dejado de cumplir el rol para el cual está prescrita en sus atribuciones en la Constitución, para convertirse más bien en una herramienta de un poder de turno, ¿no? Y eso expresa la desinstitucionalización que tiene el país en estos últimos años. Usted habla del rol político. A ver, usted ha sido muy crítico del denominado correísmo, pero ¿usted cree que lo que está ocurriendo hoy es apuntar justamente a bloquear al correísmo, como aseguran sus principales líderes? Parece que es evidente, porque entre las fuerzas políticas que el Contralor no quiere que participen está justamente esta fuerza política denominada Revolución Ciudadana. Están también los dos partidos que forman parte de los hermanos del presidente Lenín Moreno, No Libertades, Pueblo y Justicia Social. Está también el partido Podemos. Pero es absolutamente evidente que la fuerza política, yo pienso que con mucha representación y con muchas posibilidades, además, si es que hay una segunda vuelta, de estar en la segunda vuelta, es justamente este partido de la Revolución Ciudadana. En medio de este proceso, tratar de evitar que un partido entre cuando no es la competencia del Contralor. Él no tiene esa competencia, tiene otro tipo de competencias. Por último, quien tiene que determinar cuáles son los jugadores que entran a esa cancha es el Consejo Nacional Electoral. Para eso está la ley, para eso está la Constitución, para garantizar que ese sea un juego limpio, ¿no? Yo creo que los ciudadanos ecuatorianos tenemos que entrar a las elecciones de febrero del próximo año en condiciones que nos permitan un juego limpio, en condiciones que todos los actores validados no por el CNE que quieran participar, participen en ese juego, y que Ciudadanos se exprese en función de lo que él evalúa, lo que ha sido la política del gobierno actual y lo que puede ser el recambio y hacia dónde podría llevar el próximo gobierno este país, ¿no? Entonces se juega nada más y nada menos que la reactivación del país. Si el país quiere seguir en el ajuste económico, si el país quiere que la reactivación sea lenta, si el país quiere otra vez someterse a las prescripciones no liberales, están los candidatos de la derecha, pues está el candidato de Creo, el candidato del Partido Social Cristiano, hay un montón de candidatos en la derecha. Pero si el país quiere la reactivación económica, obviamente habrán candidatos del centro izquierda que plantearán escenarios de reactivación, escenarios de preocupación social. Y dentro de esos candidatos, no sé a quién escoja la Revolución Ciudadana, pero son los ciudadanos y la institucionalidad las que tienen que definir. O sea, no puede ser una institución ajena a las elecciones quien trata de determinar y rayar la cancha del juego democrático. Eso me parece realmente una locura. Claro, a mí lo que me termina de alguna manera llamando la atención, y por eso yo también lo comenté ayer en la tarde, ayer en la mañana también hice algún comentario en torno a esto, digamos, estamos hablando de organizaciones políticas que ya venían presentándose en elecciones. De hecho, esta organización que agrupa el denominado correísmo, Fuerza Compromiso Social, tuvo candidato presidencial en 2017 y participó en las elecciones de 2019, y resulta que ahora se dispone su extinción, y lo hace un organismo que, igual, pienso yo, no tiene la atribución para disponer la extinción de esta organización política, ni de ninguna organización política. Sí, puede ser incluso que no haya sido Revolución Ciudadana, imaginamos que haya sido el mismo Partido Social Cristiano, claro, cualquier otro partido. El Contralor no tiene la atribución para determinar cuáles son los jugadores que entran a esa cancha. Él no está, se quiere, autorizado ni por la Constitución ni por la ley. Si él tuviese la autorización, entonces sería parte de sus atribuciones constitucionales y legales, y está ejerciendo esas atribuciones. No importa el partido, puede ser el partido más minúsculo, el partido más minoritario o mayoritario. Lo que importa es respetar la institucionalidad, respetar la ley, respetar la Constitución. Y en este caso nosotros estamos constatando, estamos viendo que una institución va más allá de sus atribuciones, va más allá de lo que dice la Constitución, se está atribuyendo aspectos que no le competen.
O sea, ese no es su ámbito de competencia. ¿Por qué lo hace si no le compete? En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral, su directorio, tendrá que asumir simplemente lo que dice la ley. La ley es absolutamente clara en el artículo 285 del Código de la Democracia y tendrá que ser destituido, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que ser realmente destituido por haberse arrogado competencias y haber puesto en peligro nada más y nada menos que las próximas elecciones? Creo yo que son las elecciones más cruciales del país, porque esas van a marcar el rumbo los próximos 10 años, o el país finalmente se hunde o el país se levanta, es el Contralor. Entonces, si el Contralor ha incumplido, si el Contralor se ha extralimitado, si el Contralor está asumiendo funciones que no le garantizan la Constitución y la ley, el Consejo Nacional Electoral tendrá que aplicar el artículo 285 del Código de la Democracia y destituir al Contralor. Pienso yo, o sea, para mantener la institucionalidad del país, que debería ser el camino que recupere la institucionalidad, el camino que recupere la confianza en las leyes y además saber que estamos frente a un Consejo Nacional Electoral que va a hacer defender la ley. Es decir, que las próximas elecciones van a ser absolutamente limpias, que las próximas elecciones van a garantizar el ejercicio democrático y la decisión de los ecuatorianos. En función de eso, para saber que estamos ante un CNE lo suficientemente sólido, fuerte, que va a defender las elecciones, la decisión del CNE tendrá que ser la destitución del Contralor. Yo no le veo otra opción. Hay algo, por ejemplo, economista Dávalos, que, digamos, sí merece una serie de lecturas políticas. Yo al final del día no termino por entender por qué razón, por ejemplo, renuncia y se va, digamos, se fuga el Contralor Carlos Polit. El subcontralor se convierte en contralor subrogante y, ojo, Pablo Celi no fue elegido mediante un concurso de méritos y oposición. O sea, más allá de las consideraciones que pudieron haber tenido los concursos que viabilizaron la designación de Polit tuvo un origen constitucional. La Constitución establecía justamente un concurso y por eso, digo, no voy a evaluar la calidad de ese concurso, pero a través de ese proceso llega Polit y Polit, en el ejercicio de sus atribuciones, nombra un subcontralor. El subcontralor se queda encargado, asume la subrogación y se queda encargado de la Contraloría. Pero ese contralor no es evaluado, pese a que era una competencia, no es evaluado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Ese contralor subrogante tampoco, digamos, no he escuchado yo a lo largo de los últimos tiempos que haya algún tipo de intención de la Asamblea Nacional de llevarlo a juicio político, y ese contralor sigue allí. Ese contralor inclusive fue blindado a través de la última resolución del Consejo de Participación Ciudadana que lideraba el doctor Julio César Trujillo. ¿Cómo se entiende lo que está pasando con Pablo Celi, doctor? Economista. Coincido totalmente contigo, ¿no? O sea, porque estamos frente a un personaje que está con una subrogación de funciones. Además, en un proceso que no ha sido transparente y ha pasado el tiempo más que necesario para establecer el concurso y calificarlo. De pronto puede ser él o puede ser otra persona la que, cumpliendo el debido proceso y cumpliendo con todo lo que establece la ley y la Constitución, sea el contralor legítimamente y legalmente electo. En este momento, efectivamente, como tú bien lo señalas, es una subrogación. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que el Consejo de Transición, de Participación Social y Transición, presidido por el doctor Trujillo, no haya evaluado y se haya abstenido además de esa evaluación. Me extraña mucho también que la Asamblea Nacional, las autoridades de la Asamblea Nacional no se hayan pronunciado con respecto a esta decisión del Contralor de interrumpir el proceso electoral. La Asamblea Nacional debería llamar a que explique el Contralor por qué lo hace, porque cuestiones administrativas, independientemente de que el Contralor tenga o no tenga razón, puede ser que en su informe efectivamente él haya detectado algunos aspectos. O sea, nadie duda eso. Lo que estamos en este momento tratando es la institucionalidad, ¿no? No estamos tratando detalles administrativos, no estamos tratando detalles que una firma sí valió, otra firma no valió, que si una cantidad determinada de recursos se utilizaron bien o no. Eso no estamos discutiendo nada más y nada menos que el proceso electoral está en riesgo. Se puede caer el proceso electoral y eso es muy grave. ¿Por qué está en riesgo? Por determinadas razones administrativas que ha detectado el Contralor, ¿no? Y que el Contralor considera que si no se cumplen esas decisiones administrativas, entonces para el Contralor es causal suficiente
nada menos y nada más que la destitución de 3 de los miembros del Consejo Nacional, es decir, se descabeza todo el Consejo Nacional Electoral en pleno contexto electoral. Es grave lo que ha hecho el Contralor, pero es también grave lo que está haciendo en este momento la función de transparencia y control social. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué esta función tampoco se pronuncia. Eso se llama anomia, eso se llama desinstitucionalización. Anomia significa no creer en las leyes, no creer en las instituciones, y eso forma parte del ciclo político que hoy estamos viviendo. O sea, no solo que se le genera al ecuatoriano una situación de vulnerabilidad y de estrés económico. Se le ha quitado el trabajo a los ecuatorianos, se ajusta la economía en un contexto donde ningún país del mundo está ajustando la economía, sino que se expresa la desinstitucionalización, se pone en riesgo las próximas elecciones, ¿no? Se mueve un alfil en el tablero electoral y se le dice, bueno, ahora tú tienes que poner en riesgo las elecciones para ver qué podemos lograr, y eso corresponde a juegos políticos que no tienen que ver ni con la Constitución ni con los derechos de los ecuatorianos, ¿no? Yo insisto en eso, creo que el Consejo Nacional Electoral, para demostrar que es un consejo que es sólido, fuerte y que está en capacidad de dirigir las próximas elecciones, tiene que tomar una decisión contundente, y esa decisión tiene que ser, pienso yo, aplicar el artículo 285 del Código de la Democracia, en el numeral 3, que establece que cualquier persona que interfiera con las elecciones, cualquier servidor público, tiene que pagar las consecuencias de eso, ¿no? De acuerdo a la ley, obviamente. Recuérdeme el artículo del código. 285, si no me equivoco. Yo no soy abogado, estimado Fabricio. 285, numeral 3. Creo que ese artículo ya no es por la reforma, pero está en el Código de la Democracia. Pero en todo caso, el artículo constitucional es el 212. El 212, correcto. El 212 no establece ninguna de las atribuciones que en este momento estamos conversando con respecto a la posición del Contralor Stelle. Y ese es el tema que en lo personal yo cuestiono. Economista Dávalos, gracias. Para la próxima le comprometo para hablar de economía, porque evidentemente lo que se viene en los siguientes meses es muy complejo. Hoy quería hablar con usted de política. Gracias, economista, por el tiempo. Muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Pablo Dávalos conversando aquí a primera hora con nosotros sobre esta confrontación entre la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral. Por cierto, y a propósito de un mensaje, solo para que se entienda, ¿quién les habla? Desde esta visión, y ustedes que me escuchan a diario, sobre todo aquellos que me siguen a diario, les consta cuál ha sido mi posición. Yo como periodista y como ciudadano defiendo el Estado de Derecho. Aquí no se trata de defender a un actor político o a una organización política, sino defender el Estado de Derecho. De derecho. Si, por ejemplo, hay organizaciones políticas que no cumplieron con los requisitos legales para ser tales, el organismo que debió haber extinguido esas organizaciones no es la Contraloría, sino el Consejo Nacional Electoral. O sea, yo parto de eso. Desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, termina siendo una opinión de quien les habla, pero desde mi particular punto de vista, la Contraloría no tiene atribuciones para disponer la extinción de organizaciones políticas. Esa es una atribución del Consejo Nacional Electoral. Si Fuerza Compromiso Social, si Justicia Social, si Podemos, si Libertades Pueblo, tuvieron o accedieron a la inscripción o al registro con base en irregularidades, quien debe subsanar aquello es el Consejo Nacional Electoral, no la Contraloría. O sea, que se entienda eso. Eso es lo que se defiende. El Estado de Derecho, que alguna vez entendamos que en un mundo ideal, que no lo tenemos en el Ecuador, debemos intentar al menos que se respete la independencia de las funciones del Estado, de lo cual nos han venido hablando a lo largo del tiempo. Si antes fue malo, hoy también es malo. No es que antes fue malo y hoy es bueno. Si antes es malo, hoy también es malo. Si antes fue bueno, hoy también es bueno. Entendamos eso, se defiende el Estado de Derecho. Ese es un tema que debió haber sido subsanado por el Consejo Nacional Electoral, no por la Contraloría General del Estado. Basta con revisar las atribuciones de la Contraloría. Esa es la duda que se ha planteado. Ojalá se entienda lo que se está señalando. 7:26, pausa en la primera hora.